A ver, imagínense esto. Hay que planificar el presupuesto de todo un país, pero sin saber con exactitud cuánto dinero va a entrar. Un pequeño error de cálculo puede significar miles de millones de dólares. O sea, la diferencia entre construir nuevos hospitales o tener que dejarlos para después. Este es el mundo de alto riesgo de los pronósticos económicos. Y esa es la pregunta del millón, la que enfrenta a cualquier gobierno. Hay que planificar los gastos en educación, en salud, en infraestructura, pero ¿cómo se hace si los ingresos son una incógnita? Es un desafío universal, créanme. Para entender esto mejor, vamos a enfocarnos en un caso muy particular, Chile. ¿Por qué? Porque su economía depende muchísimo de un factor que es súper impredecible, el precio del cobre, que es su principal exportación. Esa línea que vemos en la pantalla, con sus subidas y bajadas, básicamente decide una parte enorme de su futuro fiscal. Bien, entremos de lleno. Vamos a ver este problema como lo que es en realidad, una especie de juego de adivinanzas, pero uno donde las consecuencias son muy, muy reales y afectan a millones de personas. Como decíamos, esto lo hacen todos los países. Pero claro, para las naciones que dependen de materias primas, como el cobre o el petróleo, el riesgo se multiplica. Una pequeña fluctuación en el mercado internacional te puede destrozar el presupuesto. O te deja con un montón de dinero que no invertiste, o te obliga a hacer recortes que nadie esperaba. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Un estudio de los pronósticos de Chile entre los años 2003 y 2018 reveló un patrón muy curioso que la verdad desafiaba toda lógica. Este es el número clave de ese estudio, 2.93%. A primera vista parece poco, ¿no? Pero detrás de esta cifra se esconde una historia fascinante sobre lo difícil que es predecir el futuro. ¿Qué significa exactamente? Pues ahí lo tienen. Durante 15 años en promedio, el gobierno chileno calculó que iba a recibir casi un 3% menos de lo que realmente terminó ingresando. Y claro, la pregunta es inmediata. ¿Por qué los pronósticos oficiales se equivocaban y siempre para el mismo lado? Ojo, el estudio lo deja clarísimo. Esto no fue un error al azar, no fue mala suerte. Como dice la cita, fue un patrón persistente, una subestimación sistemática. Algo más estaba pasando. Para resolver este misterio, los investigadores tuvieron que hacer lo que haría un detective, deconstruir el error, analizar cada pista para entender de dónde venía. Vamos a ver cómo lo hicieron. La primera pista es algo que en estadística se llama sesgo. Y no se trata solo de equivocarse, sino de equivocarse siempre de la misma forma. En este caso, el sesgo era de subestimación, o sea, ser consistentemente pesimista en las proyecciones. La segunda pista es la varianza. Esto mide qué tan dispersos eran los errores. Uno puede no tener sesgo, o sea, en promedio acertar, pero si la varianza es alta, significa que algunos pronósticos se quedaron cortísimos y otros se pasaron por mucho. Eran, en una palabra, impredecibles. Y aquí es donde todo empieza a cobrar sentido. Al dividir el periodo en dos, el misterio se aclara. Durante el boom del cobre, el problema principal era un sesgo a la baja enorme, del 5.69%. Pero después, cuando los precios se calmaron, el sesgo prácticamente desapareció. El problema pasó a ser la varianza. El contexto económico cambió por completo la naturaleza del error. Este gráfico nos lleva directamente al culpable. Cuando desglosas los ingresos, vemos que la recaudación por la minería fue lo que se disparó, de una forma que nadie vio venir. El aumento fue tan grande que descolocó todas las proyecciones. Entonces, la investigación se enfocó en dos tipos de sospechosos. Por un lado, las fuerzas económicas que venían de afuera de Chile, y por otro, las dinámicas que pasaban dentro de su propia economía. Del lado externo, los principales sospechosos eran, lógicamente, las sorpresas en el precio internacional del cobre y también las fluctuaciones del tipo de cambio, factores que estaban completamente fuera del control del gobierno. Y del lado doméstico, o sea, dentro de casa, teníamos las sorpresas en la propia actividad económica, como el consumo en la inversión, además de cambios inesperados en la inflación. Y aquí viene el gran hallazgo del análisis. No hubo un único culpable. El factor que más desordenaba los pronósticos cambió radicalmente de un periodo a otro. Durante el boom,
El precio del cobre fue tan, pero tan extraordinario que opacó todo lo demás. Los errores se debían a que era imposible prever esa subida. Pero en la segunda etapa, con precios más estables, los errores empezaron a depender más de lo que pasaba dentro de la propia economía chilena. Pero esta no es solo una historia de errores, para nada. De hecho, lo que revela el estudio es algo impresionante, una capacidad de aprendizaje y de adaptación por parte de las instituciones fiscales chilenas. Miren esta tabla. Muestra una métrica que, para no complicarnos, básicamente mide qué tan grande fue el error total. Y fíjense en esa caída, de un puntaje de más de 65 al principio a menos de 1 en los últimos años. Es una mejora espectacular y además sostenida a través de distintos gobiernos. Entonces, la gran lección es esta. Aunque predecir el futuro económico es increíblemente complicado, este caso demuestra que las instituciones pueden analizar sus errores, aprender de ellos y mejorar, pero mejorar drásticamente su precisión con el tiempo. Es una lección de resiliencia institucional. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. La experiencia de Chile nos muestra una mejora increíble, pero en un mundo donde siempre hay sorpresas a la vuelta de la esquina, ¿es realmente posible alcanzar un pronóstico perfecto? ¿O la economía siempre nos tendrá guardada una nueva lección por aprender?